menos el 0. ¿Ya? Entonces, sabes que hay un punto que es el 0 que no está en el dominio, ¿no? Entonces, cuando después te hacen la pregunta, ¿no? De f es continua. ¿Ya? Claro, después viene la pregunta, ¿no? Ah, ya, acá me había faltado algo, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿no? Creo que, sí, pues no lo habían puesto, ¿no? A ver, estás analizando la, claro, ajá, ya. A ver, luego viene lo que es la continuidad en un intervalo, que, bueno, simplemente es esto, a ver. Continuidad en un intervalo. Simplemente, no sé, a ver, voy a poner, decimos que... De hecho, no solo en un intervalo, ¿no? En realidad en un conjunto, ¿ya? O sea, esto, bueno, acá le ponen intervalo por familiaridad, pero o sea, en realidad puede ser en cualquier subconjunto del dominio. No necesariamente un intervalo. Pero bueno, se suele trabajar con intervalos. Ya, decimos que f es continua en y subconjunto de, acá le voy a poner del dominio de f, si para todo, le voy a poner a en ese conjunto i, bueno, que puede ser un intervalo, si para todo a que está en i, f es continua en a, ¿no? ¿Ya? Y claro, entonces ya f es continua en a. Ya, ahora ya tienes lo que es la definición de continuidad en un intervalo, un subconjunto del dominio, ¿ya? Y luego viene, bueno, simplemente lo que es continuidad seca, ¿no? Continuidad. Decimos que, ya que claro, uno asume ya cuando pone el f, ¿no? Que hay un dominio, etcétera, ¿no? Pero, o sea, nada más acá ya pongo f como función, ya se sobreentiende que hablamos de una función. Decimos que f es continuo si, si es continua, valga la redundancia, en el intervalo, ¿no? Bueno, en este caso, claro, en su dominio, ¿no? Ya, a ver, ahí, creo que... Ujú. Claro, ajá, y a ver, ¿qué más? Allá, claro, y ahora viene esto de aquí, claro, a ver. Claro, normalmente el dominio suele ser los reales, ¿no? Y, a ver, claro, acá va a pasar algo que te voy a poner como ejemplo, pero bueno, voy a ir por partes primero. Y a ver, ya esto de la función f, si es continua, este, claro, acá entonces para saber si es continua, entonces habría que saber si f es continua en ddf, ¿no? Porque para ser continua a secas, entonces tiene que ser continua en su dominio, ¿no? Ya. Y luego, ¿qué más? Bueno, entonces el f, claro, como tiene dominio todos los reales menos cero, me pongo a analizar la continuidad de f en todos los reales menos el cero, ¿no? O sea, claro, el f de x ya tiene su mapeo, que es 1 entre x. Entonces, digo, ya, si yo no estoy en el cero, hay continuidad, bueno, lo puedes ver por la gráfica, ¿no? Siempre que estoy fuera del cero, bueno, no hay ningún tipo de salto ni nada, ¿no? Pero claro, después justamente ves el cero y dices, ahí hay salto, ¿no? Entonces algunos tienen el error de pensar que hay discontinuidad, ¿no? Pero recuerda que, o sea, hacerse la pregunta, f es continua en cero, ¿ya? Esto para empezar, bueno, es curioso, ¿no? Porque en realidad es una pregunta que, como se suele decir, no tiene sentido, porque primero para hacerse la pregunta si f es continua en un punto, tienes que
saber o ser consciente de que ese punto está o no en el dominio, ¿no? Entonces, si 0 no está en el dominio, no tiene sentido hablar de continuidad o discontinuidad de ahí, ¿no? O sea, simplemente no se dice nada, ¿no? Ah, ya, a ver, entonces voy a hacer eso después, ya. A ver, voy a tratar de explicar esta parte nomás. Ya, ¿qué más? Claro, acá continúa. Ujú. Ah, ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Si acá me falta poner algo más, ya, a ver. Una función es contiene intervalo cerrado, si es continua en cada punto abierto. Sí, ahí, acá me falta algo. Ya, acá hice intervalo, ¿no? Ya. Acá creo que hay un... Ya, sí, acá hay un error. Acá le voy a poner abierto, ¿ya? Intervalo abierto, porque sí, tenía que ser abierto. ¿Ya? Este tenía que ser abierto. Y un subconjunto del dominio, bueno, en este caso abierto también, ¿no? ¿Ya? Y ahorita voy a decir por qué, bueno, había que hacer esa aclaración. Y acá la continuidad de f en el intervalo, o en el conjunto en este caso, ya, decimos que f es continua si es continua en i, ¿no? Acá ahí puse i encima, ¿no? Debía ser d sub f. Ya. Y claro, d sub f. D sub f puede ser abierto o cerrado. Ya. Y claro, es continua. Ya, claro. Y ahora cómo abarco el tema de los extremos. A ver. Ya, voy a poner. Voy a ponerle. A ver, y los puntos. Claro, tendría que especificar más acá. Porque, a ver, lo que quiero poner es esto, ¿no? A ver. O sea, si yo dejo esa definición a secas, aunque creo que ya todos lo entienden, ¿no? Pero si yo lo dejo así a secas, entonces yo puedo decir, a ver, me planteo una función que sea simple, ¿no? No sé, que sea, por ejemplo, la función 1 para x de, no sé, de 1 a 2, ¿no? Cerrado, cerrado. Ya, entonces, si fuera así, yo cuando grafique esto voy a tener acá el 1, acá está el 2, acá está el 1, acá empieza la función, acá termina, y bueno, esta sería la gráfica, ¿no? Entonces, claro, yo diría, y claro, yo diría entonces que esta es esta función, ¿es continua o no es continua? ¿No? Claro, se nota claramente es continua, ¿no? Porque ya por la caracterización de la izquierda, imagínate cualquier punto del dominio, ¿ya? Eh, y claro, es sí, pues acá, es más, acá falta poner algo, ¿ya? Porque, claro, esta función satisface en realidad la definición de continuidad, ¿ya? O sea, en general, pero tiene el problema de que, ya cuando tú revisas la caracterización te dice, ya existe f de x0 si es que tú tomas un x en el dominio, ¿no? Claramente si tú tomas cualquier x, obviamente puedes evaluarlo y te va a dar 1, ¿no? Y eso está bien. Luego el segundo es el límite del x cuando tiene la función existe, ¿no? Ya. Claro, ahora recuerda que para que el límite de algo exista, bueno, en este caso una función, ¿no? Sobre todo una función, para que exista, lo que tiene que pasar es que los límites laterales, bueno, de manera, digamos, bicondicional, los laterales tienen que existir también y tienen que coincidir con ese límite, ¿no? Sí o sí. Ya. Entonces, para que el límite de f exista, cuando el x tiende a en general, como claro, el x se está acercando a por ambos lados, por arriba y por abajo, entonces sí o sí el límite por abajo y por arriba, o sea, por izquierda o derecha, que es justamente lo que estoy poniendo aquí. Este es el límite por derecha, este es por izquierda.
tienen que coincidir, ¿no? Y ser igual al límite pues, que está a la izquierda, ¿no? O sea, el de acá. ¿Ya? Y claro, eso chocaría con lo que yo estoy poniendo acá, ¿no? Porque digo, ya, y yo tengo esta función y digo, ¿qué pasa con el punto uno, ¿no? Ya en el punto uno yo evalúo el límite, tengo el límite lateral, es uno, ¿no? Pero después digo, ¿qué pasa con el límite por izquierda, ¿no? O sea, lo que va a pasar es de que para tú hacer el límite, básicamente tienes que acercarte a este punto mediante puntos del, digamos, del dominio de la función, ¿no? Entonces, claro, si te quieres acercar por la izquierda uno, no hay manera, ¿no? Porque no hay puntos en el dominio, ¿no? Entonces, hablar de un límite por izquierda no tendría sentido en este caso, ¿no? Entonces dirías, claro, y si no tiene sentido, ¿y qué pasa con el límite de acá, ¿no? Este, entonces el límite, ¿cuánto sería? Si no, no tengo uno de los límites, ¿no? Entonces ahí habría un problemita, ¿no? A ver, a ver, pero creo que, claro, en el caso de que hablemos de funciones, ajá, claro, si hablamos de funciones que tienen dominio, digamos, no acotado, así como este de acá, ¿no? Que básicamente no tiene un límite superior o inferior, o intervalos abiertos, este problema no pasa, ¿no? Ya porque, claro, siempre vas a poder escoger un punto del dominio y siempre te puedes acercar de alguna manera, ¿no? Ya, a ver, igual quiero poner para cerrar eso y bueno, hacer a ver lo que me han mandado. A ver, ¿dónde está esto? A ver, un momentito. Y acá lo que quería poner era... Continua. Sí, ya. A ver, entonces creo que podrías resumir esto así, ¿no? Ya, claro, cuando dices si el límite no existe de alguno de los laterales, entonces, claro, este límite de acá a la izquierda lo vas a entender simplemente como básicamente el límite de acá nada más, ¿no? Entonces, como no existiría el de abajo, ¿ya? Y solamente tienes un límite lateral, entonces, claro, ese límite lateral no tiene otro con que compararse. Y bueno, entonces necesariamente el límite de x cuando tiende a, claro, ese a, o el x se está acercando a por el dominio de f, tiene que ser igual ese límite, ¿no? Entonces, bueno, en teoría habría continuidad, ¿no? Ya, bueno, creo que hay unos detalles que debería poderse, digamos, abarcar mejor, ¿no? Pero bueno, para resumirlo, más o menos es algo así, ¿no? Porque, claro, no genera esta duda, ¿no? De lo que justamente acabo de plantear, ¿no? Que podría, tal vez chocar con lo que te están diciendo, ¿no? Ya. Y bueno, acá nada más quería cerrar. Ya bueno, el intervalo abierto, claro, uno lo pone como abierto justamente por lo que había dicho. Tú te puedes acercar en un intervalo abierto si tú colocas un punto en cualquier lado. Incluso, claro, como justamente no tiene extremos, siempre te puedes acercar al extremo, pero nunca lo tocas, ¿no? Entonces, claro, si tú, digamos, entre comillas, te imaginas que te acercas a ese punto del intervalo, o sea, acá tienes, digamos, una vista general, ¿no? Pero pones un punto que está por acá, ¿no? Y te intentas acercar visualmente, vas a ver que siempre hay un espacio vacío entre este punto en rojito y entre digamos, entre comillas, el final del intervalo, ¿no? Entonces siempre te puedes acercar tanto como quieras a un punto, ¿no? Y esa es la gracia, bueno, de que la continuidad en un intervalo abierto se define así, ¿ya? Porque justamente funciona para el límite, ¿no? La gracia del límite es poder acercarse, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Ya. Y claro, para la continuidad secas que iba a decir, bueno, tendría que, si tienes un abierto, entonces, bueno, simplemente, a ver, decimos que f es continua si, a ver, como
no sé, digamos, es un dominio, ¿no? A ver, va a ser, que si es a ver, si es un intervalo, ya, si es un intervalo, ya, a secas, puede ser cerrado, abierto, semicerrado, semiabierto. Entonces tendría que ser lo siguiente, ¿no? Para hacer DNF, ujú, ya tendría que ser en el interior y ser continua lateralmente en los extremos. ¿Ya? O sea, si tú tienes un intervalo cualquiera, sea abierto o cerrado, el interior básicamente lo que te dice es convierte ese intervalo abierto, le quitas todos los bordes que tenga, o sea, los extremos, ¿ya? Y este, si es continuo el intervalo y es continuo lateralmente, acá le puse cernos, y además en los extremos, claro, así como pasa en el de abajo, ¿no? Es un, digamos, intervalo cerrado, los extremos son 1 y 2, hay continuidad lateral. ¿Ya? Pero en el interior del intervalo, que es el abierto 0, perdón, 1, 2, hay continuidad, ¿no? Ya, por lo que está arriba, ¿no? Tienes un intervalo abierto, cada punto dentro de ese intervalo abierto tiene la característica de que es continuo y por lo tanto la función es continua en todo el intervalo, ¿no? Ya, a ver, entonces, claro, y ahora sí, ya está. Ujú. Oh, a ver. Sí, sí, a ver. Creo que era suficiente con DDF ya, porque lo que pasa es que claro, es que con las definiciones que están, digamos, puestas no son suficientes como para poder explicar todo a detalle, pero bueno, ya por resumen voy a poner solamente DDF ya. Ya. Su dominio puede ser un intervalo, claro, ya sabemos cómo pasan los extremos. Eh, para un abierto, ajá. Y claro, si así continúa lateral, simplemente consideramos que o sea, hay continuidad, ¿no? Ya. A ver, claro, con las funciones que son no acotadas en dominio, no pasa nada, ¿no? Porque, o sea, básicamente no hay, digamos, estos extremos cerrados con el que ocurre ese tipo de inconveniente, ¿no? Ya, bueno, acá están bueno, los tipos de discontinuidad. Que, bueno, lo mencionan, ¿no? Pero creo que o sea, uno lo puede ver en la práctica tranquilamente y no, o sea, no hacerse problema porque lo puedes identificar, ¿no? Visualmente. Si es que tienes la gráfica, sobre todo, ¿no? O si tienes digamos, la descripción de la función, ¿no? A ver, entonces yendo con esto, a ver, ya la 4 es un dispositivo electrónico que posee un componente denominado potenciómetro, el cual se encarga de controlar la intensidad de corriente del circuito electrónico al cual está insertado. Después de muchas pruebas, ya hay un modelo que es la intensidad de corriente almacenada en el circuito luego de t segundos. Ya. Según las especificaciones, el potenciómetro se apaga y enciende automáticamente luego de 40 segundos. Ya. Según las especificaciones técnicas, el potenciómetro se apaga y se enciende automáticamente luego de 40 segundos de haber activado el funcionamiento. Calcule cuántos miliamperios registró el potenciómetro en el momento que se apaga y enciende. A ver. Ujú, a ver, a ver, a ver, a ver.
A ver, solamente me da el DDT, ¿no? Y a ver si según las especificaciones técnicas el potenciómetro se apaga y se enciende luego de 40 segundos. Y ahora calcule cuántos miliamperios registró el potenciómetro en el momento que se apaga y enciende. Ah, ya, creo que ya, o sea, básicamente hay que pensarlo como que. A ver, para el 4, ¿no? O sea, bueno, antes de incluso saber si tiene gráfica conocido, ¿no? O sea, básicamente es como, no sé, acá está el tiempo, en el eje X, digamos, y por acá, bueno, es el valor del DDT, ¿no? Ya. Entonces el tiempo va a fluir desde 0, bueno, segundos en este caso, y cuando llegue a los 40 segundos, que no se estará por acá, supongo yo. Claro, esto me dice que mide la intensidad de corriente almacenada, ¿no? Pero como a los 40 segundos se apaga y se enciende, o sea, ocurre como que en un instante de tiempo, bueno, es lo que entiendo yo, ¿no? O sea, que en un instante de tiempo que es 40 segundos, la intensidad de corriente se va para abajo, o sea, se hace cero, y luego, supongo yo, continúa como seguía después de ese 40 segundos, ¿no? A ver, es lo que entiendo yo, ¿no? O sea, pasa esto, ¿no? No sé, la función va por acá, llega a 40 segundos, acá se va para cero, pasa los 40 segundos y sigue, ¿no? Entonces, básicamente tienes una función algo así. Este sería obviamente el DDT, que en 40 segundos, pues, o sea, simplemente se queda vacío, digamos, respecto al D. O sea, no sigue el curso del DDT, pero sí lo que pasa es que se va para cero, ¿no? Eso es lo que entendería yo, ¿no? A ver. Claro, ahora de repente, esto es mi visión general, ¿no? Pero de repente la función tiene otra gráfica, ¿ya? Y quién sabe, de repente la función, no sé, pasa por acá y justo llega acá a cero y como que, claro, se compensa con este puntito y acaba siendo continua una función. Ahora, claro, en teoría no me interesa mucho la gráfica, pero bueno, me sirve como para hacer un esbozo de qué es lo que quieren decir. Ya, entonces, a ver, no sé, acá le voy a definir, pues, supongo la función p de t, ¿no? A ver. mm, a ver. O un D, ya le voy a poner un D gorro de T, ¿no? Y el D gorro de T entonces va a ser, digamos, el, el registro de estos miliamperios, ¿no? O el valor de miliamperios registrados durante, digamos, todo el periodo de tiempo, incluyendo el tiempo en el que se apaga y se enciende, ¿no? Ya, entonces eso sería D de T cuando T es distinto de 40, ¿ya? Pero bueno, el T ya sabes que, obviamente, el D de T, para que tenga sentido, a ver, voy a poner acá, ¿no? Para que tenga sentido, acá el primer tiempo tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? ¿Ya? Ahí mira, claro, algo curioso, ¿no? Justamente acá, ¿qué pasa con la función en cero cuando te pones a analizar su dominio, ¿no? En cero y en 40, ¿no? Ah, mira, qué curioso, ¿no? Entonces, acá también hay una restricción. Ajá, ya, primero el tiempo tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Te pones a ver acá, a analizar su dominio. Dices el dominio de la función d viene a ser los t reales, tal que, bueno, primero el t es mayor o igual que cero. Y el t al cuadrado menos 40t es distinto de cero, ¿no? O sea que t no puede ser cero y tampoco puede ser 40, ¿no? O sea que, claro, el dominio al final de la función d es igual a ver, ¿cómo le pongo acá? Abierto, no, pero esta notación es incorrecta, ¿ya? Sería abierto en cero, 40 abierto, unido con 40 abierto y luego el infinito, ¿no? En teoría, ¿no? Ese sería el dominio. ¿Ya? A ver, entonces con eso, cuando construyes el D gorro, entonces también hereda parte del dominio del D, ¿no? O sea, en el primer momento, cuando, cuando el tiempo va de cero, va de cero hasta cerca de 40, se comporta como D, ¿no? ¿Ya? Cuando T sea 40, la energía, como dice, cae, ¿no? O en este caso,
Ya bueno, claro, se apaga, se enciende y se apaga el potenciómetro. Entonces acá registraría 0 y cuando t vuelve a subir de 40, vuelve a ser d de t, ¿no? Ya acá si quieres resumir más esto, bueno, acá le pondría así, ¿no? T mayor que 0, menor que 40 o t mayor que 40, ¿no? Para no estar escribiendo esto doble. Ya, entonces la idea de justamente calcular los miliamperios registrados por el potenciómetro en ese mismo momento es básicamente tratar de completar ese punto, ¿no? Y claro, ¿cómo tratas de completar ese punto haciendo el límite? O sea, acá, claro, no hay que analizar nada de continuidad en principio, pero, o sea, la noción es de que, digo, si yo no tengo ese punto y yo quiero completar, o sea, acá la idea sería hacer esto, ¿no? Eh, quiero que D sea continua, ¿no? ¿Ya? Quiero que D sea continua. ¿Ya? Para yo justamente saber cuánto registró en 40 o más o menos a qué se acercaba en 40, ¿no? ¿Ya? Porque claro, la idea teórica es que justo cuando llega a 40 había un valor y ahí mismo se apaga y se enciende, ¿no? ¿Ya? Pero claro, en principio no puedes evaluarlo ahí. ¿Ya? Y lo que quieres entonces es que la función D sea continua, bueno, en particular en 40, ¿no? En t igual a 40. ¿Ya? Y perdón, de gorro, ¿no? O de, claro, le puede poner de gorro, ¿no? Sí, de gorro. Porque si le pongo D, recuerda que el D en 40 no está definido, así que ahí no tiene sentido hablar de continuidad. ¿Ya? Pero en el de gorro sí, ¿no? Porque le estoy llenando ese punto que no estaba en el dominio con un 0. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? Entonces ahora qué seguiría, ¿no? A ver, sería ver qué pasa en el límite, ¿no? Analizar el límite. Bueno, basta con ver lo que pasa con D, ¿no? Analizar el límite de D cuando T se acerca a 40, ¿no? Entonces digo, a ver, claro, ¿qué pasa con el límite de T cuando tiende a 40? Y acá no hay problema por pensarlo derecha e izquierda, ¿no? Porque 40 básicamente tiene, como digo, la particularidad de que te puedes acercar por cualquier lado, por derecha o por izquierda, así que lo que sea que calcules como límite debería ser lo mismo, ¿ya? Aunque claro, si quieres, puedes hacerlo por casos, porque claro, puede que la función no sea continua, pero bueno, a ver, voy a hacerlo directamente. ¿Ya? Hay veces que uno se identifica cuando tienes que hacer eso, ¿no? Pero en este caso se nota que no. Te va a llevar a lo mismo si haces límites laterales, no pasaría nada. Ya, a ver, límite de 10, t al cubo, menos 600t, menos 40.000, entre t al cuadrado menos 40t, ¿no? Y ahí lo voy a factorizar, ya voy a poner t por t menos 40t, o menos 40, ¿no? Una vez factorizado, bueno, entonces lo de arriba creo que tiene factor, ¿cuánto sería? 600, a ver, si quiero claro, a ver, lo más probable es que sea 40, ¿no? A mí me parece que es 40 justo. A ver, si yo le busco raíz a lo de arriba, ya tengo 40 al cubo, menos 600 por 40, menos 40.000. Claro, es 0, ¿no? Ya, entonces justamente lo de arriba tiene raíz que es 0, perdón, raíz que es 0, raíz que es 40. El 40 nula lo hace 0, ¿ya? Y por lo tanto puedes factorizar eso así, ¿no? Claro, ahora puedes factorizarlo como mejor sepas hacerlo, ¿no? Claro, justamente la gracia acá podría ser que hagas divisores binómicos, tal vez, ¿no? Ya, o sea, haciendo como una especie de paréntesis, ya quiero hallarle los factores a esa expresión. A ver, polinomio de arriba, claro, el t al cuadrado, t al cubo menos 600t menos 40.000 sería coeficiente 1, el cuadrado tiene coeficiente 0, el lineal tiene menos 600 y el independiente menos 40.000. El residuo va a ser 0
la raíz es 40, claro, t igual a 40, entonces tienes t menos 40, tienes el polinomio acá 1 y acá 40, ¿no? Entonces tienes acá 1, tienes 40, tienes 1600, tienes 1000 y tienes acá 40.000, ¿no? Y te da 0, ¿no? O sea que si tú factorizas el polinomio de arriba, esto te da, a ver, sería la raíz t menos 40, bueno, la raíz 40, ¿no? Pero el factor es t menos 40 y el cociente de la división debería ser t al cuadrado más 40t más 1000, ¿no? Y abajo tienes t por t menos 40, ¿no? Ya. Y entonces, a ver, bueno, simplemente como el t se está acercando a 40, pero no es 40, entonces no pasa nada, simplificas. Ya. Ahora esto simplemente ya se va reduciendo, ¿no? 10 por t al cuadrado más 40t más 1000, ¿no? Y acá, claro, te das cuenta que como no hay indeterminación, o sea, si tú reemplazas el 40 arriba y abajo, no hay indeterminación. De hecho, claro, cada función por separado es continua, el denominador y el numerador. Por lo tanto, al evaluar el límite simplemente reemplazas. Como cada uno existe, entonces el límite de la división es la división de los límites, ¿no? ¿Ya? Y cada límite es la evaluación, entonces simplemente esto es 10 por 40 al cuadrado más, bueno, acá tenía que poner 40 al cuadrado más 1000 entre 40, ¿no? Y a ver, si quieres ahí no usar calculadora, tendrías acá 10 por 40 más 40 más, a ver, 1000 entre 40 es 125. No, a ver, no, sería 25, ¿no? 25. 40 más 40, 80, más 25, 105. 105 por 10, 1050, ¿no? Ya, entonces, claro, teóricamente, si yo quiero, digamos, completar ese punto de discontinuidad para el de gorrito, ¿ya? Lo podría hacer así, ¿no? Ya, puedo definir otra función, ¿no? Voy a hacer así como, digamos, entre comillas, volviendo continuo. Aunque esta es la respuesta, ¿no? Pero bueno, voy a poner volviendo de gorro continuo. Entonces, no sé, le pongo un D, en lugar de gorro así, le voy a poner una línea, ¿no? Un D línea. Y este D línea de X va a ser, bueno, el propio D de T cuando el T sea mayor que 0, menor que 40, o T sea mayor que 40, y esto te puede dar la idea de que como que puedes llenar ese punto, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué mencioné al inicio lo de límites laterales también, ¿no? Porque a veces pasa que es un caso muy particular de algunas funciones, ¿no? Que bueno, a veces uno se da cuenta qué es lo que tiene que hacer. Ya. Por ejemplo, claro, ¿qué hubiera pasado si yo en el denominador te ponía esto, ¿no? T al cuadrado menos 40t, ¿no? Si yo te ponía eso, entonces tenía que decir, ah, ya, t al cuadrado menos 40t. Bueno, primero es mayor o igual que 0, porque está en la raíz, pero como está en el denominador, entonces también tiene que ser mayor que 0, ¿no? Ya. Y si eso pasara, entonces tendría t por t menos 40 mayor que 0, ¿no? Ya. Y tendría, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría que t puede ser mayor que, claro, pones los puntos, ¿no? Tienes 0, tienes 40, tendría que ser mayor que 40 o t tendría que ser menor que 0, ¿no? Pero recuerda que el tiempo en este sentido, bueno, es mayor o igual que 0, entonces descartarías esto y bueno, si tuvieras esto, entonces el dominio sería esto de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces si tuvieras un dominio así, por ejemplo, y no sé, justamente el punto del problema es 40 y por alguna razón quieres analizar ese 40, digamos, a qué valor se acerca, justamente el límite,
ya no podrías pensar en un límite a secas, ¿no? Sino tendrías que pensar en el límite lateral adecuado, ¿no? Eh, claro, a veces también si una función está definida a trozos, por ejemplo, ese tipo de funciones como, bueno, parecido a lo que está abajo, ¿no? O sea, que se define un f en función de un g, un h, no sé, acá f, g, h, un i, un j, así. Entonces, los extremos de esos intervalos normalmente suelen causar este problema para justamente analizar digamos, la continuidad de la función. Entonces, por eso conviene en esos casos ver si el límite lateral es igual en ambos lados, ¿no? O sea, acá no pasaría como pasa acá, que en el punto 40, o sea, no hay básicamente ningún problema con los laterales, ¿no? Sabes que la función sigue su curso. Una vez que, claro, estás fuera de 40, entonces sabes que va a haber continuidad, ¿no? De hecho, claro, si tú lo analizas por separado, ¿no? Te vas a dar cuenta que el límite lateral, justamente porque al final te va a aparecer, digamos, un factor racional, que es este de polinomio entre polinomio, a la hora de hacer el límite lateral, te va a quedar lo mismo arriba y abajo, ¿no? Entonces, da lo mismo si haces el lateral o haces el límite a seca, ¿no? Te va a dar lo mismo, ¿no? En cambio, si tuvieras esto de raíces o tener problemas con signos, ahí sí como que hay que tener más cuidado con los límites laterales y, bueno, vas a identificar cuándo tener que usarlo o no, ¿no? Ya no podrías usar el límite a secas. Ya, entonces, bueno, eso sería, ¿no? Ahora, claro, eso sería como dice, la función completa, pero claro, la respuesta es lo de acá, ¿no? El 1050. Entonces, si me dicen cuántos miliamperes registró el potenciómetro al momento que se apaga y enciende, bueno, en teoría, 1050, ¿no? O sea, capaz si en la práctica, pues no sé, eso es 1049,999, pero por alguna razón se redondea y acaba en 1050, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la solución. Claro, lo curioso acá es que como tienes que hacer un límite, te fuerza justamente a recordar temas anteriores que has visto capaz en otro curso, bueno, que ya conoces previamente, ¿no? Que es justamente saber factorizar con factores binómicos. Ya. Y bueno, ahora el problema 5. A ver, el problema 5 lo voy a poner acá. Y, a ver, voy a escribirlo acá, esta función, y luego lo voy a mover. A ver, dice el Q de t es 32 raíz de 8t más 3 menos raíz de 6t más 5 entre 3t al cuadrado menos 5t más 2. Ya Q de t está en metros cúbicos por segundo y representa el caudal de agua en el canal tras t segundos iniciada la operación. Ya, entonces, otra vez queda implícito de que el t, para empezar, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Como mínimo requerimiento, ¿no? De ahí, bueno, puede haber restricciones por el denominador, pero bueno, en principio es eso, ¿no? Ya, ¿de qué más? Según las normas de seguridad industrial, este proceso se detiene y se vuelve a activar al primer segundo, ¿ya? O sea que en el segundo 1 hay problemas, ¿no? Y bueno, justamente va a coincidir con, o sea, al analizar el dominio de la función, te vas a dar cuenta que 1 es un punto que, bueno, no está en el dominio, ¿no? Entonces, si quieres analizar qué pasa ahí, tendrías que buscar alguna manera de poder acercarte, ¿no? Y claro, la única forma de acercarse es usando el límite, ¿no? ¿Ya? Claro, acá este tipo de funciones, bueno, claro, acá, ahora que lo noto, claro, los problemas no tienen nada de continuidad, ¿no? Bueno, acá le añadí algo de continuidad, porque bueno, quería relacionarlo con lo que había puesto hace un rato, pero bueno, bastaba con poner lo que es el límite, ¿no? Estas comillas también, bueno, creo que estarían de más en todo caso, solamente por eso lo pongo como comillas, ¿no? Porque es como un comentario extra, ¿ya? ¿Ya? Y ya, claro, y la misma idea que en el caso anterior, ¿no? Dice, calcula la razón del caudal un instante antes y después de la detención. O sea, estás asumiendo que solo por un instante, que es exactamente ese un segundo, digamos, se apaga, se detiene el proceso de medición, ¿no? Entonces, digamos, mide cero, ¿no? O no mide nada, tal vez, ¿no? Claro, de hecho, puedes pensar esto así, ¿no? Que yo había puesto cero, capaz simplemente era que simplemente no hay medición, o sea, es como que se corta, claro, entonces no.
Sí, por acá creo que el cero estaría de más, ¿no? Ya, o sea, la solución va igual, ¿no? Sino que a ver, le había puesto cero porque, claro, de repente lo pensé como que, no sé, la medición se había ido para cero, ¿no? Pero, o sea, simplemente puedes pensarlo como que hay un corte ahí, simplemente ese no existe para la máquina y sigue su curso después de ese punto en particular, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Entonces, claro, acá creo que no era necesario. Sí, voy a ponerlo acá por si acaso, ¿no? Ya no es necesario. No es necesario. Ya, pero bueno, no que lo modelé así porque dije de repente, bueno, hay algún tipo de problema donde te dicen que, no sé, por alguna razón, digamos en ese tiempo 40, en lugar de apagarse, registra tal cosa por error, ¿no? Entonces, claro, en ese punto 40 tendrías que rellenarlo con un valor más o menos como lo he hecho acá, ¿no? Acá como yo he asumido que en 40 mide cero, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que en 40 no existe la medición. Entonces, basta con verde nada más, ¿no? O sea, con D es suficiente, no hay más no hay más que hacer. Y claro, notas que abajo también el límite que he usado solamente es D, ¿no? Así que está por demás. Uy, esto no se hace un rectángulo, a ver. Ahí está. Ya, entonces esta era la función y entonces lo que quieren es, eh, voy a poner entre comillas, cuánto es q de 1, ¿no? Ya, porque, como sabes, 1 no está en el dominio, ya, y eso lo vas a identificar acá, ¿no? Ya, cuánto es q de 1, ajá, ya, entonces va a ser esto, ¿no? Solamente el primer segundo, ¿no? Ya. Y entonces por eso lo pongo entre comillas, ¿no? Porque como el 1 no está en el dominio, acá, si me pongo a analizar el dominio de, a ver, de Q, tengo que, bueno, ya, el dominio de Q son los X reales tal que, o los T, ya bueno, si sigo la misma notación de arriba, ¿no? Q de T, tal que, bueno, para que las raíces tengan sentido, 8T mayor o igual a 3, 6T mayor o igual que 5, bueno, el T también era mayor o igual que 0, y 3T al cuadrado menos 5T más 2 distinto de 0, ¿no? Ya. Acá básicamente te das cuenta que, claro, si t es mayor o igual que menos 3 octavos, t es mayor o igual que menos 5 sextos y t es mayor o igual que cero, entonces, claro, esto es como el dominante y al final, básicamente, estos están como que por demás, ¿no? Ya, porque simplemente esa es la intersección, ¿no? Al final el t es mayor o igual que cero. Si el t es mayor o igual que cero, entonces es mayor que esos números negativos, ¿no? Y ahora el de abajo, ¿no? Simplemente tendrías que factorizar, a ver, sacar sus raíces, sería 3t, t, acá sería menos 2 y uno, ¿no? O menos uno, a ver. Claro, a ver, el uno era raíz, ¿no? Entonces acá tendría que ser así, ¿no? Sería 3t, t, 1, t menos uno es más, ¿no? Menos uno, acá menos 2, ahí está. Ajá. 3t por menos uno, menos 3t, luego t por menos 2, menos 2t, menos 5t, ¿no? Y entonces la factorización acá sería 3t menos 2 por t menos uno, ¿no? ¿Ya? Y esto, bueno, es igual a lo de arriba y es distinto de 0, ¿no? Entonces, t es mayor o igual que 0 y por lo de abajo tienes que t es distinto de 1 y también t es distinto de 2 tercios, ¿no? Cosa curiosa que, bueno, sea distinto de 2 tercios. Ya, este sería entonces, y el dominio entonces sería lo siguiente, ¿no? A ver, sería, ya si lo quiero poner en limpio primero, los t reales tal que t es mayor o igual que 0, menor que 1, y, o bueno, o en este caso si es o, t es mayor que 1, menor que 2 tercios, o t mayor que 2 tercios, y nada más, ¿no? O bueno, sí, claro, si lo quieres poner así nada más breve, sino que lo pongo en intervalos para que se note, t mayor o igual a 0 y t distinto de 1 y 2 tercios, ¿no? Nada más.
Ya, entonces te das cuenta que sí, pues, ¿no? Justamente el punto uno es un problema, digamos, porque no puedes evaluar el Q en uno, ¿no? Entonces, ahí viene la gracia de usar el límite, ¿no? Ya. A ver, entonces, claro, ahora, ¿por qué yo me puedo acercar ahí, no? Porque, o sea, recuerda que para tú usar el límite, como digo, el punto sobre el que estás aplicando el límite, eh, tienes que poder acercarte tanto por derecha y por izquierda, ¿no? Claro, y tú piensas esto de acá, ¿no? Y si este fuera la recta numérica, acá está el cero, acá está el 1, y acá está el, bueno, acá voy a poner mejor 2 tercios, y acá está el uno. Entonces, si yo me quiero acercar a uno, yo me puedo acercar tranquilamente por acá, ¿no? O sea, claro, si bien acá está el 2 tercios, o sea, tú sabes que entre 2 tercios y uno hay una infinidad de números, ¿no? Entonces, siempre puedo escoger un número para poder acercarme a uno tanto como quiera, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Puedo aplicar el límite, bueno, los límites laterales, en principio, y bueno, por lo tanto, el límite, podría analizar el límite a secas, ¿no? Y entonces veo qué pasa con el límite de t cuando tiende a uno de q de t, ¿no? Voy a poner analizando el límite. Menos raíz de 6t más 5. Entre, bueno, acá como ya lo había factorizado, lo voy a volver a dejar así justamente factorizado. Sería acá 3t menos 2, t menos 1, ¿no? Ya, y bueno, entonces todo se reduce a hacer este límite, ¿no? Que bueno, si ya lo han visto, simplemente es, hay que hacer lo que se llama racionalizar. Sí, pues, bueno, creo que no sé si le llega a llamar racionalizar este proceso, pero bueno, normalmente es básicamente usar el, digamos, la diferencia de cuadrados para que desaparezca esa raíz que genera problemas, porque claro, si tú evalúas en uno, por ejemplo, tienes que arriba te da raíz de 11 menos raíz de 11, ¿no? ¿Ya? Y si tú evalúas abajo, obviamente te va a dar 0, entonces tendrías 0 arriba, 0 abajo, forma indeterminada. Entonces, para evitar eso, haces o generas la diferencia de cuadrados arriba, ¿ya? Y bueno, lo que te queda abajo lo dejas por ahí, ¿no? A ver qué sucede. Entonces multiplicas por esto de acá para hacer la diferencia de cuadrados arriba. ¿Ya? Y entonces tienes, a ver, sería el límite de t cuando tiende a 1, 32. Tienes, claro, eso es al cuadrado raíz de 8t más 3, eso es simplemente 8t más 3, menos, claro, porque es diferencia de cuadrados, ¿no? Sería menos la raíz de 6t más 5 al cuadrado, ¿no? Y eso es simplemente 6t más 5, acá lo pongo con paréntesis. Y abajo, bueno, te queda 3t menos 2, t menos 1, y acá pongo pues a ver, raíz de 8t más 3 más raíz de 6t más 5. Lo de arriba te das cuenta que cuánto es 2t menos 2, ¿no? Justamente para poder factorizar abajo, ¿no? Justamente el truco de este tipo de límites es lo que acabo de hacer, ¿no? Lo que es multiplicar un factor para generar la diferencia de cuadrados, porque normalmente el problema está planteado para que de alguna manera los términos se lleguen a cancelar, ¿no? Ya, 32. Acá te va a quedar 2t menos 2. Le voy a poner 2 por t menos 1 de una vez, porque ya se llega a notar. Y abajo tienes, bueno, acá voy a copiar creo lo mismo, para no estar escribiendo. A ver, ojalá que se haya copiado todo, y está. Y tienes esto entonces, a ver. Y capaz me faltó extender esta línea, a ver. Ya, entonces tienes esto, ya, y ahora sí sabes que como el TC es cerca de 1, pero no es 1, entonces, claro, este se puede cancelar, no pasa nada. ¿Ya? Y ahora una vez que está cancelado, bueno, creo que reemplazar ya no es un problema, ¿no? Porque tienes una función arriba que es constante, abajo tienes otra función que si tú la evalúas en 1, te da un valor, obviamente encima te das cuenta que el 1 está en su dominio, por ser continua, al reemplazar el límite tiene que ser ese valor reemplazado, ¿no?
Y entonces este límite vendría a ser 64 entre, ya 3 por 1 menos 2 sería 1, y acá en la raíz sería raíz de 11 más raíz de 11, ¿no? Entonces te queda 64 entre 2 raíz de 11, ¿no? Y si quieres, acá sí es racionalizar, ¿no? Si quieres racionalizar, pones esto de acá para que el denominador no sea un radical. Por raíz de 11 entre raíz de 11 y te queda 64 raíz de 11 entre 22, ¿no? Ya, pero claro, acá puedes haber simplificado antes, ¿no? Mitad 1, mitad 32. 32 raíz de 11 entre 11, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que posiblemente esta sea la respuesta más apropiada de escribir, ¿no? Porque en teoría ya esto de acá ya está, ¿no? Cuando tienes 32 entre raíz de 11, ¿no? Pero lo de la derecha es la forma más, digamos, correcta de escribirlo, ¿no? Nada más. Representa el mismo número, así que no debería haber ningún problema, ¿no? Y acá entonces al final esos problemas básicamente tienen, como dice, la gracia de que, o sea, tienes que aplicar el límite de manera implícita, ¿no? Nada más. Claro, hay que ver justamente que ese punto no está en el dominio como para ser consciente de que no vas a poder reemplazar directamente, porque si no el problema perdería, digamos, sentido. Y claro, como sabes que no puedes reemplazar ese punto en la función, claro, no puedes evaluar la función en ese punto porque el punto no existe, entonces recurres al límite, ¿no? O sea, recurres a la herramienta que te indica qué pasa cuando te acercas al punto, que puede existir o no, pero en este caso no existe, pero te indica más o menos a qué valor se aproxima esa función cuando un punto está cerca de otro, ¿no? Ya hay, sí, pues no, bueno, no hay más que puedas sobreanalizar eso, ¿no? De ahí, claro, la respuesta cuando tú la escribes, de ahí le pones el contexto, ¿no? O sea, el límite te dice el valor de lo que se registró, lo que se midió. Claro, ya tú le añades las unidades a la hora de dar la respuesta, ¿no? O sea, en el caso del primer problema, ¿cuántos miliamperios registró? Ya, el potenciómetro registró 1050 miliamperios, al momento que se apaga y se enciende. Y en el caso del segundo, como me salió esa cantidad que era 32 raíz de 11 entre 11, entonces la razón del caudal un instante antes y después de la detención es 32 raíz de 11 entre 11 metros cúbicos por segundo, ¿no? En teoría, ¿no? Ya, porque claro, acá no estamos pensando si es que de verdad es digamos, una situación real, capaz si, bueno, acá está, no creo que te vaya a dar una máquina, pues, una medida con un número irracional, sería imposible, pero bueno, la idea está más o menos ahí. Y ahora, claro, que te sea irracional no significa que esté mal, ¿no? Sino que, bueno, es parte del problema como lo han planteado, ¿no? Capaz si, esa fue la idea desde el inicio y no debería haber inconveniente, ¿no? A ver, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o tiene algo más que desean que capaz sí que resuelva. A ver, queda creo que 15 minutos casi. Profesor, una pregunta. Sí, En el problema 4 cuando hizo Kramer, si no me equivoco. no es Kramer, esto es Horner o Ruffini. Allá. Entonces ahí en el denominador, ¿de qué depende? Porque ahí puso 40 Ujú. en el lado Allá, izquierdo. claro, por eso acá es lo que menciono, ¿no? Acá también uno tiene que estar más o menos, o sea, tiene que saber ya el tema de factorización, ¿no? Bueno, por eso, para los que saben, bueno, bien, ¿no? Pero si no, tienes que por lo menos repasarlo porque lo vas a usar cada rato en límite, ¿no? Ya o sea, si no te acuerdas mucho de Horner, bueno, que espero que solamente sea que no te acuerdas mucho porque si no tendría que explicar todo desde el principio. O sea, el polinomio de arriba, que es t al cubo menos 600t menos 40.000, ya tiene una raíz que es 40, ¿no? T igual a 40. Si tú evalúas P en 40, eso te da 0, ¿no? Ya, como P40 es 0, significa que T menos 40, el polinomio T menos 40, que le voy a llamar D minúscula de T, te genera residuo 0 a la hora que tú dividas o hagas la división P entre T, ¿no? O sea, esto lo que va a hacer es P es divisible por D, bueno, en este caso lo pongo D minúscula, ¿no? Entonces, cuando tú hagas la división de P de T,
entre ese DDT que es T menos 40, vas a generar un cociente, no vas a generar residuo, y entonces haces básicamente la regla o el algoritmo, el procedimiento de Horner o Ruffini para dividir polinomios, porque lo que tú quieres es hallar cuánto va a ser el cociente aquí, ¿no? Ya cuando tú divides P entre ese T menos 40 generas un cociente, ¿no? Y ahora tú sabes que puedes despejar eso entre comillas, ¿ya? Ese T menos 40, digamos, pasa a multiplicar. Y entonces P de T va a ser T menos 40 por Q de T, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo justamente es factorizar el polinomio P, ¿no? Le sacas el factor T menos 40 y además eso va a tener un término que es Q de T, ¿no? Pero para hallar yo ese Q de T necesito dividir el polinomio P entre T menos 40, ¿no? Como yo tengo el polinomio P y sé cuánto es el polinomio T menos 40, claro, obviamente lo estoy diciendo, entonces haces la división con Horner o Ruffini, ¿ya? Y justamente está el esquema que está ahí con las líneas en rojo, ¿no? O sea, justamente la gracia digamos, este límite es como que tienes que recordar cómo factorizar o cómo mejor se te puede... Claro, una buena idea para que tú puedas factorizar, ¿no? O sea, si conoces alguna otra forma de hacerlo al ojo, bien, ¿no? Pero, o sea, creo que lo natural sería pensar que vas a usar factores binómicos para sacarle ese factor que no es visible a primeras, ¿no? El QDT no creo que lo vayas a ver, digamos así, a primeras, ¿no? Aunque si pudieras hacerlo bien, ¿no? Pero no creo que sea tan fácil de hacerlo a ciegas. Por eso recurro a Horner nada más, ¿no? Por eso, si de repente igual no te queda claro, mejor trata de revisar factorización otra vez. No sé, a ver, claro, si ya no sabías nada del tema, bueno, mejor estudiarlo desde cero, ¿no? Porque si no vas a tener problemas en caso te ponga algún problema de límite y después decir, ¿y ahora cómo evalúo acá, no? Justamente, en teoría ya asumen de que tú ya conoces todo eso y ya no hay que estar retrocediendo cada rato, ¿no? Claro, porque factorización justo lo ven creo que en matemática 1, ¿no? Pero claro, como este es un curso de cálculo, ya se da por asumido que ya el alumno sabe factorizar, ¿no? Por el método que le convenga, ¿no? Ya. A ver, y ahora, esto de acá, bueno, la pizarra la voy a pasar al final, así que igual no creo que haya problemas con estar tomando capturas. Ahí esto se copió mal. A ver si alcanza el tiempo. A ver, dice, la aceleración de un vehículo en función de su velocidad varía en diferentes rangos debido a la aerodinámica. Determina NM para que se cumpla. Ya, a ver, voy a hacer la 8, ¿no? A ver, sí, la 8 voy a hacer. A ver, este es justo el tipo de problema que había mencionado al inicio, ¿no? Que era una función a trozos. Claro, acá te están pidiendo básicamente como que hacer un análisis porque, digamos, hay parámetros M y N que no te los están dando y justamente tienes que ver cuáles son para que se cumpla la propiedad que te estén diciendo, ¿no? A ver, entonces... A ver, dice la aceleración de un vehículo en función de su velocidad varía en diferentes rangos. Y ahora determina NM para que se cumpla que el límite de A cuando V tiende a 80. Ya. A ver. Determina N y M para que se cumpla que el límite de A cuando V tiende a 40 ya sea 80. Ah, ya, claro. Pronto leí que era cuando tiende a 80. Ahí sí hubiera sido un poco extraño. Tiene sentido que sea 40, ¿no? Porque te das cuenta que justo en 40, claro, en 40 el V empieza en esta segunda parte, ¿ya? Y tiene un valor, pero bueno, depende del M también, ¿no? Y tú te das cuenta que cuando estás a la izquierda del 40, tiene un valor también la función, pero depende de un N, ¿no? Entonces justamente ahí viene la gracia de saber cuál va a ser ese N y ese M, ¿no? Ya, entonces como yo quiero que el límite de V cuando tiende a 40 de A de V sea 80, entonces acá justamente viene la propiedad que dije al inicio, ¿no? Que acaso cuando toma sentido lo que uno enuncia, ¿no? Para que esto ocurra, entonces necesariamente los límites laterales tienen que ser 80 también, ¿no? O sea, el límite de V cuando tiende a 40 por derecha de A de V tiene que ser 80 y el límite de V cuando tiende a 40 por izquierda también tiene que ser 80, ¿no? Entonces, claro, lo que básicamente te lleva es hacer dos límites por separado, ¿ya?
y ver cuál es ese valor de m y n, ¿no? Ya, entonces, por una parte, como el límite de v cuando tiende a 40 por derecha de a de v es 80, ¿ya? Entonces, cuando tú te acercas a 40 por derecha, o sea, acá recuerda que lo que te está diciendo es que, o sea, v está muy cerquita a 40, ¿ya? Pero v es mayor que 40, ¿no? Por eso es que se dice por derecha, ¿no? Porque está por encima de 40. En la recta numérica que está a 40, por derecha acá está el v, ¿no? Se está acercando por derecha. Entonces, como el v está a la derecha del 40, significa que el a de v se está evaluando sobre un v que está por encima de 40, ¿no? Entonces me pongo a ver cuál es mi, digamos, mi función, ¿ya? Y me doy cuenta que ya, v es mayor que 40, ¿en qué dominio cae? Bueno, según los casos que veo que está en el segundo caso, ¿no? Entonces, a de v, para un v que está por encima de 40, es esta expresión que tiene el m, ¿no? Entonces, eso significa que el límite de v cuando tiene 40 del a de v, ya sé que el v es 40 dentro de ese límite, está por encima de 40, perdón. Entonces, el valor de la función es m 40v menos v al cuadrado entre v menos 40, ¿no? Y eso supuestamente tiene que ser 80, ¿no? Ya, ahora, claro, nota algo curioso, ¿no? Que, o sea, yo estoy utilizando el hecho de límite, ¿no? No estoy usando nada de evaluar la función en 40, ¿no? Que capaz sí podría hacerlo, pero te vas a dar cuenta de algo. Y creo que acá no lo han puesto, ¿no? Acá deberían haber puesto eso. Mira, acá también es error digamos, del texto. Ya, cuando v es mayor o igual que 40 y menor que 40, bueno, está bien. Acá nv no tiene ningún problema. En la parte de abajo también, ¿no? 100 menos 0.5v no tiene ningún problema, sea cual sea el valor de v. Pero en la expresión del centro, acá, bueno, debería haber una corrección, yo creo, porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Y es que, claro, tú te das cuenta que para que esta expresión tenga sentido, el denominador no tiene que ser 0, ¿no? Entonces, v no tiene que ser 40, ¿no? Pero acá te están diciendo de que la función toma ese valor cuando v es mayor o igual que 40, ¿no? Entonces, como que te está diciendo que cuando v es 40, toma este valor, ¿no? Pero este valor no puede tomar valor en 40, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué te está hablando, no? ¿Qué pasa en 40? Y acá yo creo que debería haber una corrección y en lugar de ser cerrado en 40, debería ser abierto, ¿no? ¿Ya? Y es por un tema más de definición que digamos, por conveniencia, ¿no? En realidad es porque si tú lo defines así no tiene sentido, no es como que yo te diga f de x igual a 1 entre x para x igual a 0, ¿no? O sea, te das cuenta que claramente no tiene sentido lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces haces la corrección del caso, ¿no? Y es lo mismo que está pasando acá. Simplemente eso, ¿no? Y entonces de ahí viene el tema que no evalúas. Y esto, como digo, este tipo de notación de poner un abierto así, ¿no? Ya. Esto, como dice, a nivel, digamos, no sé si decirlo científico, bueno, en general, sí, pues científico y por convención, digamos, global, esta notación es incorrecta. O sea, lo correcto es escribirlo así, un intervalo abierto, ¿no? Como digamos, el cerrado pero invertido, ¿no? O sea, si este es un extremo cerrado, entonces el extremo abierto es lo mismo pero invertido horizontalmente, ¿no? Entonces acá también lo voy a escribir así. Solamente ese detalle, ¿no? Porque, bueno, sé que no va a, digamos, cambiar nada el problema, pero por escritura, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Acá también sería así, la escritura. Ya, a ver, entonces sería con esto de acá, ¿no? A ver. Y entonces el m es una constante, bueno, el m lo puedo sacar entonces. Y tienes acá el límite de v cuando tiende a 40 positivo, factorizas arriba para justamente eliminar la indeterminación, ¿no? Si tú reemplazas 40 arriba y abajo, te das cuenta que como que hay problemas, ¿no? Ya, entonces arriba dices acá hay 40 menos v por v y abajo hay v menos 40, ¿no? Y todo esto es igual a 80. Ya, entonces acá justamente es donde va a desaparecer la indeterminación, ¿no? Como v se acerca a 40, pero no es 40, entonces se puede simplificar esto con esto. Claro, acá te va a quedar menos 1, obviamente, porque este es el negativo del de abajo. Ya, entonces te va a quedar m por el límite de v cuando tiende a 40 por derecha de menos v igual a 80, ¿no?
Entonces, como esto tiende a 40 por derecha, sobre una función que es menos v, es continua, entonces simplemente reemplazas, ¿no? Y acá sería 40, bueno, menos 40, y por lo tanto el v, o el m, perdón, tendría que ser menos 2, ¿no? Tienes m por menos 40 igual a 80, m es igual a menos 2. Entonces ya tienes el m y ahora faltaría hacer lo mismo pero con el n, ¿no? Y ahora el límite de v cuando tiende a 40 por izquierda de a con v, ¿no? Quiero que sea 80 para que justamente, como ocurren las dos, va a ocurrir lo del límite. Entonces ahora veo qué pasa con el límite por izquierda. Ya, ahora la misma forma de pensar, ¿no? Ya, el v se va a acercar a 40, ¿no? Pero como es límite por izquierda, significa que el v es menor que 40, ¿no? Como v es menor que 40, entonces el a de v toma un valor para v menor que 40 y me fijo cuál es ese caso en mi función, ¿no? Ya, cuando v es menor que 40, entonces acá en el primer caso, el a de v toma el valor de n por v, ¿no? Entonces, el límite de v cuando tiende a 40 por izquierda del a de v, que es nv, tiene que ser 80, ¿no? ¿Ya? Bueno, el n sale de la expresión porque es una constante. Tienes el límite de v cuando tiende a 40 por izquierda de v igual a 80, ¿ya? Pero sabes que esto es una función continua, entonces puedes reemplazar simplemente, esto es 40, ¿ya? Y acá se hizo este 80 como un 0. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces el n tiene que ser 2, ¿no? ¿Ya? Y ya está, ¿no? O sea, ya se acabó el problema, ¿no? Nada más te pegan n y m, ¿no? Claro, ahora, a ver, esta parte, sí, pues, ¿no? Bueno, al final, como todo se reducía a analizar cada límite lateral por separado, justamente para aplicar el teorema, ¿no? Para que límites secas existan, entonces tienen que existir los límites laterales, ¿no? Y si los límites laterales, claro, además de que existan, tienen que ser iguales, ¿no? Si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite a secas existe y bueno, es igual a esa igualdad de esos límites laterales, ¿no? Ya, por eso es acá el sí, solo sí, ¿no? Lo de la izquierda implica lo de la derecha y lo de la derecha. Ya, ahora, bueno, si quieres comprobarlo, bueno, puedes hacer esto manualmente o si no, puedes usar GeoGebra, ¿no? Pones n y m, si quieres lo puedes variar con los deslizadores ahí como parámetros. Te das cuenta que justo para n y m igual a 2, sea la propiedad que te están diciendo acá, ¿no? Y ahora para el 9, a ver, solo para dar algún, digamos, tip, porque no va a alcanzar tiempo. A ver. Es la función de la velocidad del viento. Dice que si es continua en t. A ver, ¿alguien quería decir algo, creo? ¿O no aparecía? Ah, ya, a ver, dice la función v de t será continua en t, ya, o sea, en su dominio, básicamente. La función será continua ahí. Si no es continua, indica el tipo de discontinuidad. Ya, entonces, claro, lo que sería aquí, básicamente, sería analizar por partes digamos, la función, ¿no? Ya. Y, ajá. Sí, acá venía este tema, ¿no? A ver, voy a ponerlo. Voy a cambiar esto de continuidad. Claro, esto de continuidad sí. Voy a añadir algo más acá. Voy a poner continuidad en un cerrado. En un intervalo cerrado. Ya, entonces, f es continua. Uy, no, qué raro, no avanza. Ya bueno. F es continua en un cerrado que le voy a llamar J. Si f es continua en el interior de ese intervalo, o sea, básicamente sin los extremos. Uy, esto no sé por qué no retrocede. El interior de esto y esto que se llama borde, que es básicamente el exterior, o el bordecito, los extremos del intervalo, ¿no? Se nota como una especie de diferencial de J, ¿no? Nada más eso.
Ya. Y bueno, el host continuo. Decimos que es continuo si es en su dominio, ¿no? Que bueno, el dominio puede ser la unión de varios intervalos abiertos, puede ser la unión de varios, digamos, intervalos cerrados. ¿Ya? Entonces, creo que se engloba todo, pues, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, claro, acá si quieres ver la continuidad, bueno, entonces lo que pasa en los extremos es lo que mencioné hace, bueno, bastante tiempo de la clase, más o menos creo que el inicio. En los extremos menos 15 y 15 simplemente tienes que analizar qué pasa con, o sea, los límites laterales, ¿no? Ya, pero, claro, eso sería los extremos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con el interior del intervalo menos 15, 15, ¿no? Que sería el intervalo menos 15, 15, pero abierto, abierto, ¿no? Ya, entonces, Ya va a acabar ya. Ahorita vamos para eso, bueno, a... tendrías que analizar primero esto de acá, esto de acá y esto de acá, ¿no? Y cuando, claro, estás analizando en cada parte por bloques, luego vas a tener que ver qué pasa con estos cambios, ¿no? Justamente a los extremos, pero ¿cómo se le puede llamar esto, no? Como Sí, sí, ya va a acabar acá. los extremos superiores e inferiores de los intervalos que componen tu función, ¿ya? Y claro, que básicamente te van a dar información de que si la función da saltos o no, ¿no? Y si hay justamente discontinuidad o no, ¿no? Porque puede pasar que, no sé, en menos 3, o sea, acá está, a ver, acá, bueno, como menos 3 está para la izquierda, voy a poner acá el 5. Ya puede que la función vaya por acá en 5 así y dé un salto, ¿no? O puede que sea continua también, ¿no? O puede que un salto hacia abajo, ¿no? O puede, bueno, acá no está, ¿no? Pero puede que de repente en 5 no esté definido también, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Ya, entonces acá, bueno, hay que analizar la continuidad en x igual a menos 3, que es justamente como donde ocurre el cambio del valor de la función, y en x igual a 5, ¿no? ¿Ya? Y para analizar cada continuidad por separado es la misma idea que arriba, ¿no? Para que exista la continuidad, bueno, entonces por la caracterización de acá, ¿no? Ya. Si yo quiero que la función sea continua, quiero ver si es continua, tengo que ver primero si la función está definida en ese punto, ¿no? Ya, entonces, eso lo cumplen los dos, ¿no? Menos 3 y 5 están en el dominio de la función. Ahora, para yo saber si la función es continua en esos puntos, tengo que ver si existe el límite en ese punto, ¿ya? Y bueno, es igual en este caso al v de t, ¿no? Claro, acá hay una tarea un poco más elaborada, ¿no? Porque o sea, acá tienes una cosa, ¿no? Que es, tienes v de menos 3, que lo puedes evaluar por cómo está definida la función, ¿ya? Y por otro lado tienes que ver qué pasa con el límite, acá le voy a poner el límite lateral, el límite de x cuando tiende a 3 por izquierda, y el límite de x cuando tiende a 3 por derecha, ¿no? ¿Ya? Claro, o sea, no sería como el caso de arriba que yo tenía, o claro, el caso de acá, ¿no? Que yo tenía los dos límites por separado, ya, ambos tenían que ser iguales al límite a secas, ¿no? En este caso yo tengo que analizar cada uno por separado, ver si existen y son iguales, ¿ya? Y si son iguales, entonces el límite a secas va a ser ese valor que te dé, ¿no? Lo que sea que te dé, ¿ya? Y además, si ese límite coincide con el valor de v de menos 3, entonces ya está básicamente confirmado de que la función es, bueno, probado, confirmado, voy a decir mejor probado. Está probado que la función es continua en menos 3, ¿no? Y lo mismo para acá, ¿no? Tendrías que ver cuánto es v de menos 5, luego tendrías que ver los límites laterales de, acá puse menos 5, ¿no? Es 5, ¿no? Ya es 5. Los límites laterales, tendrías que ver si ambos son iguales, ¿ya? Y si son iguales, luego tendrías que ver si es igual esa cantidad que te sale al v de 5, ¿no? Si cumple eso, entonces ya está, la función es continua en 5, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y ya está, ¿no? Bueno, cada función por separado, o sea, si tú te pones a analizar el interior de cada intervalo, bueno, la función es continua, ¿ya? Y claro, va a ser por un tema de que, o sea, por ejemplo, en el caso de acá arriba, tú puedes simplificar, ¿no? Tienes t menos, t al cuadrado menos 9, eso es t menos 3 por t más 3. Como acá el t no es menos 3, entonces el t más 3 se puede simplificar tranquilamente.
y te quedó la función t menos 3, ¿no? Ya que como es una función afín lineal, es continua, ya lo sabes, ¿no? En el caso del segundo también, ¿no? En el interior del intervalo, ¿no? En el menos 3 abierto, 5 abierto, ¿no? Acá también el error. Como está acá, ¿no? Como lo he escrito. Si te pones a analizar el interior de ese intervalo, tienes t más 6, ¿no? Sigue siendo continuo, es una función afín, ya no pasa nada. Y ahí la función 2 entre t menos 5. Bueno, el único punto que, entre comillas, causaría problemas sería el 5, ¿no? Pero recuerda que como 5 no es parte del dominio de esta función en sí, entonces no hay nada que discutir en ese punto, ¿no? Fuera de ese punto la función es continua, ¿no? Entonces también esta función es continua, ¿no? Entonces, esta función de acá es continua en el interior de ese intervalo, esta es continua en el interior de ese intervalo, esta es continua en el interior de ese intervalo, el v es continuo lateralmente en el menos 15 y 15, y además el v es continuo en... Bueno, de repente acá sí lo pongo como que... No lo pongo como confirmación porque hay que analizar esto todavía. Tendrías que ver si el v es continuo en menos 3, luego ver si es continuo en 5, ¿ya? Y si por alguna razón es continuo en ambos, entonces la función es continua, ¿no? ¿Ya? Si alguno de estos falla, entonces la función no tiene continuidad, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo, ¿no? Ahora, claro, no me alcanza el tiempo para hacerlo porque sí, sería bastante detalle, pero he tratado de resumir más o menos cuál es el proceso de análisis para ese problema, ese enunciado que te dan. Ya, a ver, entonces voy a mandarles la pizarra ahorita.